de la tarde. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, Hablamos de Cine, con esa introducción tan estrambótica, tan intensa, que está inspirada en Gaspar Noé, el director que conversamos sobre su historia, su vida, el programa pasado. Vamos a iniciar este programa el día de hoy. Tenemos, como siempre, a mi compañera Yudel Caserra. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y más después de ver esa entrada tan dinámica, como que tengo más Es muy pilita yo intensa ahora. la música, la velocidad de los títulos y también vimos ahí un poquito de los cortes de algunas películas del director Gaspar Noé, que son la película Clímax, Love y Vortex. Y para hablar más de estas películas que son esenciales, de las mejores que ha hecho el director Gaspar Noé, tenemos aquí, continuando la serie, a un crítico de cine que tiene muchísimas ideas, planteamientos y sabe muy bien articular lo importante, lo esencial y lo que hace especial a un director de cine y a su arte. Tenemos aquí a Ángel Peña. Se ¿Cómo te estás? olvidó carismático y buen mozo, pero está bien. Eso no hay pasa. que decirlo, eso ni pasa. siquiera hay que decirlo. No hay que decirlo, Eso es obvio. No hay que- Es verdad, esto es video. Pero muchas gracias, Fabri y Yudelka, por recibirme otra vez para poder seguir hablando de las grandes obras de Gaspar Noé. Ya que la vez pasada hablamos de eso, de Soy contra tú, Irreversible y Enter the Void. Enter the Void, claro. Pero como el hombre es tan denso, estéticamente y temáticamente, teníamos que partirlo en dos Claro, partes, ¿no? es muy Claro, grande su y obra. que la primera parte no estuve yo, No estuvo. entonces Hace llegó falta la presencia que femenina. faltaba. Listo, fiesta. Bueno, qué bueno que estás aquí para conversar, porque tenemos películas que involucran mucho la temática femenina, Ujú. tanto en la película de Vortex, que es una pareja, en Love, que va por la misma temática, y también en Clímax, que es un conjunto de bailarines. Y es bueno tener también un punto de vista, un contrapeso, para que no sean solamente hombres hablando de temas como el incesto y la violación. La y violación, todo eso. sí, El quizás aborto. una voz Qué femenina es buen balance. necesaria. Sí. Hace falta. Sí. Yo estoy de acuerdo. Claro, bueno, tenemos las películas y hay una película que, bueno, no es película como tal, que se llama Lux Eterna. Un metrometraje. Un metrometraje que está antes de estas tres que también hizo Gaspar. Bueno, Que está es del- antes es del de do- Vortex. Está Antes de antes de Vortex. Vortex. Creo que es Vortex. del 2018. Sí, y me salió creo que en el parece. 2019, 2020 por el problema de la pandemia, pero sí, Ajá. creo que se presentó en Cannes en el 2018 por ahí, pero sí, es después de Clímax, antes de Vortex, y uno se da cuenta porque parte de Lux Eterna tiene uno de los elementos de Vortex que, por ejemplo, tiene ese split screen de El- vez en cuando. ajá. Excelente, excelente, bien. Bueno, tenemos Gaspar Noé, vamos a recordar, es un director nacido en Argentina, radicado en Francia, En Francia. que hace películas que son muy polémicas porque le gusta mostrar la violencia del ser humano, tanto social y predominantemente y gráficamente física. Ujú. Y debo ser sincero, después de ver a Gaspar Noé en sus películas, se me ha hecho difícil ver películas normales. Sí, ya Como que- es difícil ver Ratatouille después de ver una película de Gaspar Noé. Es difícil, Dices, esa sí. rata se hubiera comido la cabeza del hombre o algo así. Ese no es el mundo que yo vivo. Pero de las Bueno. que hemos hablado, la menos violenta es Vortex. La menos violenta. Bueno, yo tengo una teoría que es la más violenta. Emocionalmente hablando. Es la más violenta emocionalmente. Emocionalmente Ya, hablando, pero vamos a llegar ahí. gráficamente Vamos a llegar ahí, no. exacto. Vamos a llegar comenzar ahí, pero- por orden. Pero sí, pero eso, emocionalmente hablando, tienes razón. Pero sí, nos quedamos con Love, Vamos ¿verdad? con Love. Love. Vamos hay- por partes, Vamos como por dice partes. Jack el Destripador. Vamos por. Diablo. Ok, vamos por parte. Por parte. Love es algo como. Es un salto no tan extraño para Gaspar Noé. Pero Love iba a ser la primera película que iba a hacer Gaspar Noé después de Sol contra tú. Es más, se la presentó a Vincent Cassel y Mónica Bellucci. Él quería hacer esto como un melodrama erótico. Pero estas dos grandes actores y actrices no querían que su vida personal fuera tan representada. Entonces Love la hacen casi 15 años después. Pero esa fue su primera idea antes de Irreversible. Wow, 15 Sí, años sí, después de más o pensar en menos. ella. Pero sí, a Love tiene varias características. Primero se le llamó como pornografía, ¿verdad? Que yo creo que es la manera más reductiva e infantil de escribir este tipo de películas. Bueno, pero
Tú nos contabas fuera del aire de que tú fuiste a ver la película en 3D. En 3D. La escena inicial es una escena bien gráfica. ¿Cómo era la escena? Bueno, la escena es una escena en cámara lenta, una masturbación mutua a la música de Eric Satie de Ginopédie. Pero está bien, mira, ok, pero hay una diferencia. Yo estoy de acuerdo con el filósofo Slavoj Žižek, filósofo hegeliano, que la pornografía es en esencia un género muy conservador. ¿Por qué digo eso? Sí, porque tú ves los close-ups del acto de penetración, etcétera, etcétera, pero no te permite entrar a la membrana emocional de la película, en este caso la pornografía. Por eso las películas pornográficas nadie escribe tan mal, ¿verdad? No, Por eso claro. las películas pornográficas que no, traes una pizza y es de salchicha. ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque tiene que haber un distanciamiento entre el acto sexual y el acto emocional. Por eso es conservador, mantiene una membrana fantasmática contra la realidad Claro, en sí. al final te presenta el producto, mira, tú me dices a ver esta imagen Claro, sexual y ya, no tiene nada de relación. tiene un propósito explícito, Exacto, ¿verdad? cero emoción. Ese no es emocional. ¿Qué hace Gaspar Noé? Gaspar Noé crea una película, sí, que es de carácter erótico, sí, que es de carácter, o sea, donde se muestran este acto sexual, pero también tiene un acto altamente emocional. Y eso es, creo que, el elemento brillante de este aspecto. No es nuevo, se ha hecho antes en el cine, pero en esa dinámica entre el elemento emocional, juvenil incluso, y el elemento sexual es donde Love consigue su riqueza. Y estéticamente es un poco distinta a las otras películas de Noé. Irreversible y Enter the Void, lo que determinan a Noé era mucho movimiento de cámara, ¿verdad? Muy conciso, pero muy esquizofrénico, etcétera, etcétera. Love nos comenzamos a dar cuenta que la mayoría de las cámaras, de las tomas, son estáticas. Son estáticas, son dos personajes, trabajan un poquito más en composición. Y bueno, es como un salto que no nos estamos esperando de Noé. Y algo que vemos también en Love, que vimos en Irreversible, en otras, casi no tienen guión. Muchas de las conversaciones que uno ve en Love y en Irreversible, entre otras películas, son improvisadas. Que el director obviamente dice, yo quiero que te muevas más o menos hasta esta dirección, pero lo que vaya en el medio no me importa Increíble. tanto. Sí, es increíble porque ¿qué nos habla de eso de Noé como director? Que lo que le importa más es el cine como elemento puro. Como un elemento visual inmediato, Claro. más allá de un desarrollo de un carácter de personaje, etcétera, Sí, etcétera. yo entiendo, es más que, estético. yo entiendo que a veces el guión suele ser algo restrictivo para el actor. Ujú. A veces, si tú quieres enfocarte en la emoción del momento, tú puedes darle la línea, pero lo bueno es que el actor llegue hasta la meta como él decida, como Claro. él entienda que sea el momento. El No, actor sabe claro, cómo llegar. Y se- sale mejor así, por lo sale general. más natural, Menos ¿verdad? mecánico, claro. Sale menos mecánico. Y a la película de Love se le criticó que el personaje principal, Murphy, que él no era likable, que no era como un personaje. Y sí, yo lo entiendo, pero yo he conocido 20 personas que han tenido 20 años que se han portado como Murphy, que son posesivos y celosos, etcétera, etcétera. Eso es lo real, no hay Eso principio es lo azul. real. Tóxicos. Sí que son tóxicos, tienes toda la razón. ¿En qué libro se dice que el personaje principal tiene que ser agradable? ¿Me entiendes? ninguno. En ninguno. Entonces sí, son personajes que sí, retratan esa capacidad juvenil, ese elemento erótico pasional, ¿verdad? Porque él quería mostrar una idea del sexo y el romance pasional. Entonces para mí me parece ridículo que se censurara eso. Es ridículo, o sea, como hablamos la última vez, yo cuando comento mi acto pasional, yo no tengo censura, ¿verdad? Entonces, eliminar ese elemento visual, yo creo que crea un elemento de censura que es innecesario y crea un elemento que es menos real. Cierto, pero al final eso es por temas de distribución, Claro. de venta. A ninguna compañía le gusta vender una película que la gente entienda, no, eso es porno, eso hay que quemarlo, eso Sí, no puede caer en bueno, cine. que también no trabaja mucho con eso, con ese tipo de confrontación con el público, Claro. etcétera, etcétera. Pero sí, Love termina siendo una película que de verdad retrata hasta cierto punto unos elementos bastante emocionales no solo de la alienación con un antiguo amor, sino la alienación con uno mismo. Y sí, representa también el sexo como de dos maneras, porque hay momentos en la película donde el sexo es como violento y hasta te lo muestran como artificial, violento, la música es dura, las luces son rojas, que es algo que a Noé le gusta mucho, pero hay un momento que es hermoso, que es el momento donde Murphy, su novia, y una joven tienen un trío amoroso.
Y es uno de los momentos más estéticamente hermosos de la película. Con la música atrás, creo que es Funkadelic de Maggot Brain, o sea, está muy bien compuesta estéticamente, pero es un momento íntimo, es puro, es emocional y no tiene nada de, quizás es erótico, pero no tiene nada de la condición pornográfica o morbosa que se le pudiera instigar Increíble. a esta película. Entonces sí, pero es mucho más estático. Ahora en la próxima, nada estático. Antes de pasar, quiero hacer una pregunta para enlazar el tema con algo más popular y puede ser que sea controversial. ¿Tú entiendes qué funcionó en Love? Que no funcionó en películas, que, por ejemplo, 50 sombras de Grey o 365 días. ¿Qué pudieran aprovechar estas películas de una película como Love? Bueno, que es que 50 sombras de Grey, más peor, 365 días es una película que yo creo que apoya el secuestro y el síndrome de Estocolmo, comenzando ahí. Segundo, está mal escrita. Tercero, son películas de explotación en relación al sexo, a la sexualidad humana. 50 sombras de Grey viene más o menos de la misma tradición. Ante 50 sombras de Grey, tú te ibas, por ejemplo, a Estados Unidos, en Walgreens, que es como una farmacia, y hay una pared de como novelas románticas, donde aparece Fabi, el sol del perro por detrás. Exactamente lo mismo. Son películas que de verdad no tienen ninguna condición con la realidad. Que hay temas interesantes terminamos con el sadomasoquismo, etcétera, etcétera. Claro que los hay. Y lo han interpretado mejor en películas como Ninfomaníaca de Lars von Trier o Secretaria, donde está Maggie Gyllenhaal. Pero lo que estamos viendo para mí es más cercano a la pornografía. Lo que vemos en 365 días y en 50 sombras de Grey que lo que vemos en Love. Increíble. Eso va para ese corte. De verdad. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, que también es muy ¡Woo! criticada, famosa. En Cannes, que ganó muchos premios. Y tú pones el nombre Gaspar Noé en YouTube, te va a aparecer 20 videos sobre la película Clímax. Qué buena película. Qué buena película, a mí me encantó. Empieza y tú no te imaginas nada que ver con lo que va a pasar. Y empieza muy, muy agradable. O sea, es un grupo, sí, como al principio, como unas pequeñas entrevistas. Exacto. Pero sí. De bailarines. Es un grupo de bailarines, ¿verdad? Y en la primera escena es eso, ellos están bailando, haciéndose, que la mayoría de esos no son actores, son bailarines, ¿verdad? Que Gaspar Noé consiguió por ahí. Exceptuando con, creo que Sofía Butela, que es como la más principal del elenco, pero los demás eran bailarines y se les nota, ¿verdad? Y la película comienza con este acto, tú sabes, como comunal, divertido. No, y incluso en la parte de las entrevistas de ellos se nota por la forma en la que ellos contestan que realmente lo son. Sí, no, bueno, esas entrevistas son entrevistas que le hicieron reales a ellos como de audición. Entonces, sí, eso casualmente al director, a Gaspar Noé, le preguntaron en una entrevista y él dijo que prefirió no dar mucho detalle de la película, no sacar un tráiler cuando estaba en Cannes, para que la gente no supiera de qué iba. Y la gente así tendría la sorpresa mayor cuando se encontrara los giros de trama característicos de Gaspar Noé. Y algo interesante, cuando Noé agarra a todos estos actores, él les comienza a decir que, porque como todo, otra vez, el guión eran 4 páginas. O algo así, ¿verdad? ¿Qué? Sí, es típico. Impro. Entonces, pero él dice, por ejemplo, él lo entiende como el sistema humano muy bien. Él agarró a todos y él les decía, mira, si tú tuvieras una relación con quién sería del grupo, etcétera, etcétera, para que orgánicamente más o menos estas relaciones se estuvieran conectando. Pero es una película muy interesante porque si tú ves la película está dividida en dos. La primera parte que es divertido, ay, mira estos actores, mira estos bailarines. Sí, que al principio yo dije, yo estoy de verdad viendo una película de Gaspar Noé. Pero ¿qué pasa en la mitad de la película? Exacto, ahí va. Sí, en la mitad de la película. La esencia de Gaspar. Sí, en la mitad de la película aparecen unos créditos otra vez, de todos los actores, como diciéndote, ya se acabó esta primera parte de la película, lo divertido se acabó. Claro. Y lo que pasa después es que Clímax, para los que no han visto, es una historia, es una película de horror. Yo voy a determinarlo como una película de horror, donde no hay un asesino en serie en sí, sino el asesino es el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos bailarines están tomando sangría y en el pote de sangría le dan... Ahí, por favor, eso es un spoiler, no sé, pero ese pequeñito detalle, vamos a dejarlo en el pico y hay que dar pausa. Si quieres saberlo, por favor, quédese aquí y sigue viendo el programa. Así que ahora volvemos en la 1.8. Hablamos de cine.
Estamos de vuelta aquí en A1.8 y continuamos conversando sobre el cine de Gaspar Noé. Ya hablamos sobre Love y ahora continuamos con Clímax. Y tú estabas a punto de comentar algo que Sí, pasaba lo paré ahí en el pico de su en emoción. torno a una Sí, sangría. ponme unos créditos de Gaspar Noé diciendo, si se saben la película, quédense aquí, si no salgan. Pero sí, Disclaimer. disclaimer, 30 segundos para salirse de la entrevista. Si no quieren ver lo que va a pasar ahora, tienen 30 segundos. 29. Así Ok, mismo. ya, pues, Pero es sí. demasiado, ya. 3, Pero 2, 1. Clímax, sí, parte del problema es que alguien pone LSD, que es una droga psicotrópica, en la sangría, ¿verdad? Y lo que pasa después de esto son todas las interacciones humanas violentas que pueden existir en el mundo, desde actos de violencia hasta tanto físico como emocional. Pero yo creo que en una película como Clímax, y después, o sea, la primera mitad es los bailes y después hay un master shot de 40 minutos donde se persigan a los personajes con esa cámara. Que otra vez vemos aquí a Gaspar Noé moviendo la cámara como él le gusta. Pero yo creo que lo que Gaspar Noé quiere decir más o menos con una película como Clímax es que es algo que Jean-Paul Sartre dijo en Crítica de la razón dialéctica y creo que más elocuentemente en su obra Manos sucias, que el grupo no existe. O sea, todas las acciones son de un carácter u otro individuales. Es más, en Clímax hay un aforismo que ponen en pantalla que dicen la vida es una incompatibilidad colectiva o algo más o menos de ese Algo así, estilo, sí. ¿verdad? Es una imposibilidad colectiva, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la condición de grupo es imposible, ¿verdad? Y lo vemos hasta antes de que se pusiera violenta la película. O sea, lo primero sí es un acto colectivo que es la danza. Después vemos que cada persona comienzan a separa. separar y hablar de otras Se quedan en personas. parejita. Se quedan en pareja y comienzan a hablar de otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, desde este primer momento como etéreo, bonito de colectividad, comenzamos a ver el quebrantamiento de esa condición social de unidad y de colectividad en sí, ¿verdad? Entonces, esa imposibilidad colectiva es algo que lleva mucho al cine de Gaspar Noé. Entonces, sí, Clímax es una película de horror, pero vemos nuevamente a Gaspar Noé con un formalismo técnico que es casi imposible de igualar. Y algo que pasa en Love, que también pasa en otras películas que quería hacer notar, en el cine de Gaspar Noé siempre hay como cuartos o espacios que son como infernales. A Clímax lo compararon con el infierno de Dante, ¿verdad? En Clímax vemos que es el cuarto principal después que se va la luz, se ponen las luces rojas. No es la primera vez que vemos esto en Gaspar Noé. En Irreversible lo vemos en el túnel. El pasillo rojo. El pasillo rojo y en Rectum, que es Rectum y también. en Rectum, ¿verdad? Terrible. En Love lo vemos más o menos de carácter emocional cuando Morphy está solo en la bañera llorando, ¿verdad? Que de cómo está el color de la imagen es roja, ¿verdad? Entonces hay muchos de estos espacios que no utiliza como simbolismo de carácter de algo malo, del infierno. En Enter the Void también pasa con el club donde trabaja la El club- hermana. El club donde trabaja. Enter. Exacto. ¿Ves? Entonces esto lo vemos, es como un espacio físico representante de un sinónimo del infierno en sí. Pero sí, Clímax es muy interesante de esa manera y creo que también más interesante en el aspecto técnico, ese master shot de como 42 minutos que él hace ahí. Pero sí habla mucho de esa imposibilidad del colectivo humano, de la vida como una imposibilidad colectiva, que yo creo que lo trae de Sartre, como dije anteriormente. Ahora, después quedaría al final una película que es Vortex. Antes de eso, él hace un metraje que es Luz Eterna, pero por tiempo creo que es mejor que saltemos a Vortex directamente. Vortex, la famosa película, la más reciente, 2021, La más esta fue la reciente. fecha que hizo, Que después de la pandemia. después de Cuéntame la la pandemia. historia de cómo fue que se le ocurrió la idea al director Gaspar Noé. A Gaspar Noé, bueno, se le estaba muriendo la mamá. Se le estaba muriendo la mamá y no solo eso, a él le dio un derrame cerebral. Entonces él se consiguió muy cercano a la muerte. Entonces la mamá está sufriendo de demencia. Vortex trata así de una pareja ya mayor. Una está comenzando a sufrir demencia y el otro tiene problemas cardiovasculares. Del corazón, sí. Entonces, pero sí, Y de ahí tienen un sale hijo, esto. Y Stefan. tiene un hijo, Stefan, que es el Gaspar Noé de la película. ¿verdad? Exactamente. Pero sí, Vortex, primero lo más interesante que uno siempre ve en la película, que es lo primero que uno nota, toda la película es en split. Se divide la se divide la pantalla. pantalla en dos, es un split screen. Vemos la perspectiva de la mamá y del papá. Y del papá. Y hay veces que la mamá o el hijo, o el papá del hijo, Exactamente. pero siempre vemos como dos perspectivas, ¿verdad?
Y eso es algo muy interesante porque eso lo hemos visto antes en el cine, mil y un veces, Claro. pero nunca con un compromiso absoluto de representarlo en toda la película, ¿verdad? Y eso es algo que Gaspar no había jugado un poquito en Lux Eterna y en una campaña publicitaria que le hizo a Saint Laurent, que también juega un poquito con eso. Pero en Vortex es donde él está más comprometido con esta estética. Ahora, eso tiene varios elementos. Número uno, es un elemento técnico. Eisenstein había teorizado que en vez de hacer varios cortes individuales, que mejor es que la toma fuera más amplia, ¿verdad? Y que uno hiciera el corte con el ojo. Creo que esto va un poco más allá de eso. Es la representación de fragmentos para comprender la totalidad. Y eso es algo muy interesante en términos técnicos. Nosotros estamos viendo la edición sin que se edite, ¿verdad? Entonces Sí. el elemento Wow. de edición ya no es tan necesario en esta técnica de Gaspar Noé. Y trata también de eso, de los elementos temáticos, que es la fragmentación y cómo la fragmentación constituye una totalidad. Entonces eso es extremadamente rico, es tanto lo que habíamos hablado antes de Gaspar Noé, es forma que sigue a contenido y viceversa, ¿verdad? Cuando Claro, Gaspar Noé claro. mueve la cámara no es porque la quiere mover solamente, es porque es representante de una idea que él quiere representar. El split screen es representante de esta condición de algo que siempre repite Noé, un tipo de alienación, en este caso no solo emocional, sino mental, de la mujer que está sufriendo este problema. Y uno de los momentos más interesantes de la película es cuando parte del split screen ya no está. Ya no está. ¿Verdad? Ajá. Y se siente ese espacio negativo, se siente ese vacío, se siente pesado. No es solo el negro de que uno detrás de una cámara, es negro representando muerte, El destrucción. negro o el blanco. O el Wow. blanco de vez en cuando, pero es absoluto. Entonces utilizar la forma cinematográfica como algo como casi un aspecto físico. No. Imagen como cine puro. Y Claro. la forma en la que él hace que la imagen se desvanezca. Ujú. A mí esta película me dio mucha ansiedad y te digo, me tocó una fibra emocional porque yo creo que todo el que ha perdido un familiar, sobre todo si es adulto mayor, se va a sentir muy identificado y también se va a poner muy en el lugar de lo que estaba viviendo Claro. la persona a través de su enfermedad. A mí me recordó un poquito la temática que tocó la película de Father, Father The con Father. Anthony Hopkins, sí. Father, Amor de Michael Haneke. No, pero es raro que, como dices tú, no hacen... Por eso yo decía que era una de las películas más violentas de Noé. Sí. Porque, ok, sí, el mundo es violento, es verdad, hay incesto y hay violencia, pero es más posible que la mayoría de las personas hayan vivido algo similar a lo que pasa en Vortex que lo que haya vivido alguien en Irreversible. Eso no significa Exacto. que no haya violación, claro que la hay, pero es más común que el resto de las cosas. Es más cercana a una Y realidad. es extraño que algo que es tan común para la realidad humana, yo puedo mencionar quizás 2 o 3 películas relacionadas con eso. Realmente. Exactamente, se ha hecho muy poco. Muy poco y es algo muy humano, sí, como dijiste tu Father con Anthony Hopkins, que también es gran película, y Amor de Michael Haneke, que también es gran película, pero no se ha representado tanto. Bueno, yo voy a ir a lo que tú mencionaste en la edición pasada, en el capítulo anterior de esta serie de Gaspar Noé, y es que tú mencionaste que hay una negación, que Gaspar Noé es rechazado porque sus películas muestran una verdad que mucha gente no quiere aceptar. Ujú. Para mí resulta que una violación es más fácil de aceptarla que la muerte por vejez, el deterioro Es más- humano, que uno rechaza ver que uno se va a poner viejo, se puede tener quebrantos de salud que pueden acabar con tu sanidad, o que tú vas a ver una persona cercana a ti pasar por ese proceso de deterioro. No, claro. Que es terrible. Y no, y Vortex para mí es la película de Gaspar Noé más madura porque agarra muchas de las cosas que él ha hecho alrededor de todas sus películas y la incluye en el elemento más real que puede existir. ¿Verdad? Porque agarra como la desintegración de un aspecto familiar de Love y lo lleva a su conclusión más violenta, que es la Sí. destrucción mental de No, alguien. y yo creo que Vortex se puede resumir con la decadencia de la vida. Sí. Bueno, Ah, es que en algo, eso que se algo, resume algo típico de Vortex. Noé, ¿verdad? El tiempo lo destruye todo, como dijo en Irreversible, ¿verdad? Sí. Y creo que pone al principio un aforismo como para los que perdieron la cabeza, pero no el corazón, o algo más o menos así. Sí, tiene un nihilismo, ya terminando más o menos de hablar de Noé, Noé tiene unos temas que siempre repite, que siempre les vuelve a pegar. Un tipo de nihilismo, un tipo
de caída, de muerte, de destrucción, pero no solo de carácter físico inmediato, sino como de la desintegración de un sistema social en sí. Entonces, entre eso y el elemento de la alienación, que es algo que Noé le pega todo el tiempo, la alienación en Vortex entre uno y su pareja y su propia mente, el love entre su pareja emocional, en irreversible entre la pareja y el sistema físico social, en su contra tú entre una persona y el sistema económico y político. Siempre le pega lo mismo, alienación como un elemento, y la imposibilidad de unas personas, como Schopenhauer dijo, de acercarse mucho, como el problema del erizo. Mientras más nos acercamos, más nos herimos. Así es. Exacto. Esa es una tremenda conclusión para el tema de Gaspar Noé, Ángel, brillante. Sí, así es. Terminamos con Vortex, que, como mencionaron ustedes, la muerte es un vórtice que lo absorbe todo. Y que es Entropía. una película que es bastante retadora, primero por el idioma, para nosotros Claro. que no hablamos francés como primer idioma. Y también, señores, o sea, uno lo subestima, pero ese split screen te reta como que a dónde tú vas a prestar más atención y a no perder de vista ningún detalle. Sí, pero es raro porque pasan 10 minutos y como que tu sistema visual ya medio lo Se adapta. entiende. Se entiende, ok. sí. Pero al principio como que cuesta. Sí, sí. Más Tremendo. con las cosas que van pasando. Claro. Y el final. Bueno. Pero así es. Gaspar Noé, un director que evoca emociones, que nos muestra la crueldad del mundo, de la vida, ya sea por la alienación social o por los inevitables quebrantos de salud que nos llevan a la muerte de forma trágica y dolorosa. Si tú tuvieras que adivinar cuál va a ser lo próximo que él va a hacer. Una ¿de película qué? de Disney. Joder, madre. Bueno, señores, ya ese es todo el Bambi. tiempo que ese es todo el tiempo que tenemos por hoy, señores. Así que, Ángel, gracias por todo. Gracias a ustedes. Ustedes no se queden adivinando No, y vayan a ver véanlas. películas de Gaspar Noé. Y será hasta la siguiente edición de A1.8 Hablamos de cine.